Muy buenos días para todos, nos encontramos una vez más en el micro jurídico como todas las semanas y no tengo ninguna duda de que el tema de agenda de la semana pasada y de esta semana es el famoso decretazo del presidente o el mega DNU, y esto tiene que ver con una decisión política de gobierno de enviar un DNU al Congreso a los fines de que sea aprobado, y en este caso se lo llama mega DNU porque es la primera vez en la historia que se ve una situación como esta donde se pretenden modificar más de 300 leyes, algunas ser modificadas y otras ser derogadas. La semana pasada el presidente con sus ministros nos informaron de que la decisión era derogar muchísimas leyes que están en vigencia y otras que sean modificadas. Las más importantes son las relacionadas con, o más importantes para los ciudadanos comunes, son las relacionadas con el tema de la ley de alquileres o muchas reformas relacionadas con los derechos laborales, como algunas cuestiones relacionadas con las indemnizaciones, la ampliación del periodo de prueba, etc. Lo que quería informar respecto de esto es cómo funciona a partir de ahora la entrada en vigencia de este decreto y la constitucionalidad o no del mismo, que de esto se está hablando, y bueno, obviamente cómo es el camino legislativo que tiene que llevar adelante para que finalmente sea validado o no. Lo primero, bueno, conocer que el presidente de la Nación, a partir de la reforma del año 94 en la Constitución Nacional, en el artículo 90, inciso 3, se prevé la posibilidad de que tenga facultades legislativas, pero son excepcionales. No nos olvidemos que a partir del principio de la división de los poderes, cada poder tiene sus facultades principales, el poder ejecutivo las administrativas, el poder legislativo la de legislar y el poder judicial la de obviamente juzgar, y en su independencia. Entonces, a partir de la reforma del 94, a partir de los decretos de necesidad y de urgencia, los decretos delegados y los decretos ejecutivos, tienen la posibilidad el poder ejecutivo de sancionar normas, ¿sí? Pero en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, estas son excepcionales. Y también lo que nos dice la Constitución Nacional es que no puede legislar en materia penal, en sistemas electorales, en régimen de partidos políticos y en todo lo que tenga que ver con el derecho tributario. Con lo cual, si alguna de las leyes que se pretenden modificar o que se pretenden derogar están relacionadas con alguno de estos temas, esto está vedado, directamente prohibido de la Constitución Nacional. Como toda norma, la propia Constitución exige su interpretación y tiene que ver con esto de qué es la necesidad y la urgencia para poder dictar un decreto. La herramienta en sí misma del DNU es una herramienta constitucional que vienen utilizando todos los presidentes, y yo diría que abusando de esta herramienta, muchos de ellos, para poder gobernar. La particularidad que tiene este decreto es que se pretenden modificar o derogar más de 300 leyes. Entonces la pregunta que debemos hacernos es si realmente todas estas modificaciones o derogaciones son necesarias y urgentes como para que no puedan pasar por el Congreso y que nuestros representantes a nivel legislativo hagan el análisis debido para, bueno, obviamente que todos los intereses de la sociedad se vean representados en esa decisión. Eso es lo que se va a discutir ahora. El jefe de gobierno tiene, el jefe de gabinete, perdón, desde el dictado del DNU tenía, ya lo envió, por eso digo tenía 10 días para enviar a la comisión bicameral, que todavía no se formó. Esta semana se va a informar quién va a integrar la comisión bicameral, quien tiene a su vez 10 días para expedirse sobre la validez o no del decreto. Pero en realidad se expide emitiendo un dictamen, o sea, una opinión. Van a decir qué es lo que opinan respecto de la constitucionalidad o no de este decreto. Esta opinión no es vinculante para el Congreso, pero obviamente va a ser tenida en cuenta. Se va a enviar en el plazo de 10 días este dictamen al Congreso de la Nación. Si no se expidiera la bicameral, de oficio el Congreso tiene que solicitar el DNU, y ahí el Congreso tiene que analizar el decreto y verificar la validez o no del mismo. Mientras tanto, a partir del 8º día de su publicación en el Boletín Oficial, este decreto entra en vigencia. Todavía no entró en vigencia, pero si mal no hice los cálculos, ya a partir de este viernes
viernes 29 entraría en vigencia el DNU del presidente. Pero bueno, obviamente todavía tiene que hacer todo el recorrido legislativo, es un riesgo operar con las nuevas normas porque no sabemos si van a ser validadas o no por parte del Congreso. Y después, por supuesto, tenemos el rol que cumple la Corte Suprema de Justicia y los juzgados inferiores relacionados con la constitucionalidad o no de este decreto, que seguramente la Corte, como última intérprete de la Constitución, también va a emitir alguna opinión relacionada con este tema en virtud de los amparos que ya se están presentando ante la justicia, porque las primeras voces son de inconstitucionalidad. Como digo, los decretos de necesidad de urgencia no son para darle gobernabilidad al gobierno de turno, sino que son para resolver situaciones de emergencia, situaciones que no pueden ser resueltas luego de una discusión en el Congreso. También es cierto, y esto es una opinión personal, que el Congreso se toma demasiado tiempo a veces para analizar y para sancionar las leyes. Quizás eso es lo que por ahí haya que modificar o que darle cierta celeridad, pero no pasar por alto el sistema republicano de gobierno, que es el que nuestra Constitución elige para nuestro tipo de gobierno. Así que bueno, esperaremos a ver qué pasa con esto. Hay muchísima incertidumbre en un montón de operaciones de tipo comerciales, contractuales, etcétera. Y bueno, los estaré informando seguramente de las novedades que haya respecto de este decreto. Muchísimas gracias.